y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Estamos en plena carrera hacia la segunda vuelta presidencial, las parlamentarias ya están ahí, incluso ya se está discutiendo en la nueva mayoría quién va a asumir la presidencia, la vicepresidencia, cuáles van a ser las rotaciones, porque es tal la ventaja que obtuvo la nueva mayoría en materia parlamentaria que prácticamente la dirección de las comisiones, por ejemplo, va a estar siempre en manos, si es que gana Michelle Bachelet, del oficialismo. Y le alcanza justito, le va a alcanzar a la alianza incluso para constituir comisión investigadora. Algunos dicen que la alianza va a pasar a ser una especie de actor de reparto. No actor principal, los extras. Pero que en la política va a estar con hartos problemas. Analicemos el asunto, cómo se viene la segunda vuelta, cómo se viene la abstención. ¿Qué pasó en la primera vuelta con la abstención? Y la situación de la derecha con Gonzalo Miller, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, es máster en políticas públicas, analista, columnista conocido en nuestro país. ¿Qué tal? Hola. Oye, partamos por la abstención, porque yo me acuerdo que para la primera elección con inscripción automática a voto voluntario, que fue en las municipales, me acuerdo que el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinspeter, esa mañana le decía a todos los medios, mira, a votar 1 millón más de personas, digamos. Y resulta que votó 1 millón menos. O sea, el ministro del Interior, que es el jefe político, el que tiene la sensibilidad política de todo lo que está ocurriendo, se equivocó por 2 millones de votos. O sea, para ganarse la cabeza a 2 manos. O sea, si ese señor no sabe más o menos qué percepción hay, tiene encuestas, tiene cosas que uno tiene. Bueno, y resulta que ahora no se produjo la gran avalancha de votos en favor de Michelle Bachelet. Gran abstención. Ha costado predecir la conducta, porque en rigor, en lo académico, es difícil, tenemos poca historia. La historia electoral fue borrada, ¿no es cierto?, por la nueva institucionalidad, inscripción automática, voto voluntario, y además se fusionaron las mesas. O sea, gran parte de la historia electoral, las herramientas que teníamos para predecir la conducta, hoy día no existen. Pero ya tenemos 2 señales muy importantes respecto de la abstención. Si las reformas apuntaban a que considerábamos que 7,2 millones, que era lo que venían tomando las grandes decisiones del país, 7,200,000 chilenos eran poco, lo consideramos poco, lo debemos haber discutido años, que era cada vez menos. Resulta que hicimos esta reforma y hoy día son menos aún quienes están tomando las decisiones más importantes. En la municipal tuvimos un momento, un duro encontrón con la verdad. Tuvimos un veranito de San Juan con la primaria. A todos nos despertó una esperanza, si voluntariamente en una primaria de los partidos, ¿no es cierto?, habían votado 3 millones de personas, dijimos, bueno, una señal de esperanza hacia la presidencial. Mi expectativa era bastante modesta, era de mantener 7,2 millones. Yo creo que apostaba a que los electores tradicionales iban a concurrir pensando que era una elección presidencial, además que por el nivel de discusión, por la agenda política, era quizá una elección presidencial la más importante de los últimos tiempos. No, pero mal, pues. Igual votó menos gente. Y aún así votaron 500,000 personas menos. Sí. Escuché a Michelle Bachelet decir, mira, es que yo estaba a favor del voto voluntario porque pensé que a los chilenos les encantaba ir a votar. Así mismo lo dijo, con estas mismas palabras. Pero ahora cambio de opinión y como que Michelle Bachelet quiere volver al voto obligatorio. Y mucha gente lo dice, y veo un estudio del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, que lo desconocen además, donde, ¿qué dice este estudio, entre otras cosas? Que el voto voluntario favorece a las candidaturas que representan a las personas más pudientes, a los sectores más acomodados, porque son los que más votan. Eso es lo que dicen. Y hay una serie de gráficos. El voto voluntario no resuelve el sesgo de clase, dicen. O sea, yo creo que eso no es correcto. Cuando uno hace un análisis de la elección municipal, ya tenemos un dato, y ahora se ratifica la elección parlamentaria, es de que, salvo en algunos sectores de la región metropolitana, en el país no existe sesgo de clase. Ellos dicen si se compara pera con pera, o sea, donde hubo competencia, también porque si no hay competencia, y dice, bueno, resulta que las comunas ricas competitivas, votaron más que las comunas pobres competitivas. Y establecen un indicador, un gráfico, donde la menor votación, por ejemplo, es en La Pintana, en Alué, y donde más se vota es en Las Condes, digamos. Sí, pero Tomás, eso no es así. Cuando uno mira el panorama general del país, comunas pequeñas, ¿cuáles son los ejes reales? No el sesgo de clase que se distribuye. ¿Por qué? Porque hay otros efectos que hacen desaparecer el sesgo de clase. Por ejemplo, en las comunas más pequeñas votan muchísimo más que en las comunas más grandes. Pero, por ejemplo, ¿por qué en Vitacura, en las primarias presidenciales, votó más del 50% y en San Bernardo no alcanzó el 19%?
Por eso estoy diciendo, si uno corrige de algunos sectores de la región metropolitana, porque uno podría encontrar en uno y otro sentido. Por ejemplo, comunas muy pobres de la octava región tuvieron altísima participación. Comunas pobres de la quinta región, altísima participación. De nuevo, comunas pobres de la región metropolitana, altísima participación. Uno podría encontrar ejemplos en uno y en otro sentido. ¿Por qué no se produce algo que es difícil para un académico de ciencia política decirlo? ¿Por qué? Porque esto contradice la literatura internacional. ¿Ah? El caso de Chile contradice eso. ¿Por qué no se usa el sesgo de clase? Porque se corrige por otros efectos. El tamaño de la circunscripción, la vinculación, por ejemplo, el tejido social, comunas con altos niveles de organización tienen alto nivel de participación, aunque sean pobres. Leo parte de este informe. Dice, al correlacionar el porcentaje de pobres por comuna y lo que obtuvo Bachelet en primera vuelta, los pobres la prefirieron ampliamente. Tal como se señala en las encuestas, Bachelet arrasó las zonas rurales y las zonas urbanas más pobres. ¿Cuál fue el problema entonces para que no ganara en primera vuelta? El problema fue que los pobres salieron a votar en menor medida que los ricos. La participación fue sustancialmente menor en las comunas con mayor concentración de pobreza. Esto es aún más visible, dice, la región metropolitana, donde Bachelet obtuvo uno de sus peores resultados y justamente establece un gráfico en cómo hay menor participación en las regiones con gente más modesta. Y dice, es cierto que en la región metropolitana la participación creció en más de 11 puntos respecto a las municipales, pero es justo aclarar que gran parte de esa participación, del aumento, estuvo concentrado en Las Condes y Vitacura, con incrementos del 22,77 y 20,67%. Le siguieron La Reina, Lo Barnechea y Ñuñoa con valores entre 16 y 17%. Ahí se concentra, Puente Alto, pero el resto... Mira, Tomás, hay un estudio de libertad de desarrollo, hay un estudio de la propia Universidad del Desarrollo, que están porque, a ver, primero, el fenómeno existe, hay una abstención, y una abstención extraña. ¿Por qué? Porque no se distribuye homogéneamente. El 50% que fue a votar el domingo no es igual, no se parece al 50% que se quedó en su casa. Y es por eso que se producen múltiples dimensiones y distorsiones de edad, de sexo, de nivel socioeconómico, sobre todo marcado en lo rural y en lo urbano. Respecto a Michelle Bachelet, ella tiene una diferencia sustancial. Ella en las regiones llegó al 50%. Es en la región metropolitana, básicamente, y en los grandes centros urbanos, y en los grandes centros urbanos, donde obtuvo una baja votación. Entonces uno tiene que explicar las candidaturas hoy día se están pareciendo mucho a candidaturas de nicho, es decir, que se desarrollan ya no homogéneamente, sino que se desarrollan por nichos específicos, en algunos lugares con mucha fuerza y en otros lugares mucho más débiles. ¿Por qué ocurre eso? Porque el voto voluntario, la opinión general, es más débil. ¿Qué pesa mucho más? Lo territorial. Para un candidato a diputado, a senador o incluso presidente, contar con un municipio, sobre todo si es una comuna pequeña, es garantía de alta participación y de un sesgo muy fuerte hacia la comuna que tiene, en ese caso, el municipio. ¿Tiene la nueva mayoría los votos suficientes para volver al sistema obligatorio? No, tiene absolutamente. Por eso, o sea, estaríamos a porte incluso de volver a un sistema obligatorio. Bachelet lo quiere, la democracia cristiana lo quiere, escucho a gente del PPD que ya lo quiere, el Partido Socialista parece que lo quiere. Pero más allá de lo pragmático, que son los votos, hay un tema de convicción respecto al voto voluntario. Hay una imagen que me gusta mucho, que es la de que desnudó la falta de interés de la ciudadanía en la política, una política ensimismada. ¿O la falta de educación cívica también? Yo diría que muchas personas sienten que hoy día la política o el diálogo político no tiene mucho que ver con su realidad y con su vida y no la afecta tampoco. Mira lo que estamos diciendo, que estamos hablando, imagínate, cambiar la Constitución, el sistema político, cambiar profundamente el modelo económico. Pero hay muchas personas que sienten de que su vida no va a cambiar mayormente. ¿Y sería un caldo de cultivo para el radicalismo? Sin duda. Yo creo que el vacío del centro, en la derrota de la democracia cristiana en general, sobre todo a nivel de senadores, hablan un poco de eso. Se polariza el electorado. Con el voto voluntario se polariza el electorado, se radicaliza. ¿Quiénes votan? Los más politizados. Los menos politizados, aquellos que habían sido claves en elecciones presidenciales pasadas, por ejemplo en un Lagos Lavín, por ejemplo en el propio Bachelet Piñera 2005, hoy día ese elector deja de ser clave. Votó el 49% del padrón electoral aproximadamente, ¿no es cierto? ¿En esta primera vuelta? En esta primera vuelta, sí. Bueno, pero eso está a nivel de otros países también. Y tampoco hay tanta preocupación. Yo no comparto ese sentimiento autocomplaciente de decirle, mire, hay otros países y otras realidades donde se puede votar incluso menos. En Colombia. Bueno,
En Estados Unidos incluso estamos por debajo de Estados Unidos, que ya era un estándar bajo, del 50%, 52%. ¿Ah? Estamos por debajo de Estados Unidos. Pero yo siento, y un tema de convicción, yo soy a favor del voto voluntario, pero no me es indiferente la participación. La participación tiene que ver con la legitimidad del sistema. Gonzalo, ¿tiene alguna posibilidad Evelyn Matei en esta segunda vuelta? ¿Alguna? Yo creo que... hagamos un alto, volvemos en un instante. Gonzalo Mino nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. ¿Tiene alguna posibilidad Evelyn Matei en la segunda vuelta? Yo creo que esa pregunta está vinculada directamente a la abstención. Tenemos una elección que aparecía jugada en primera vuelta. Así, incluso hubo encuestadoras que lo aseguraron. La encuesta CEP, ¿no es cierto?, dibujó una realidad 59-16. Realidad que no existió. Quizá muchos dicen tampoco 53, existía en ese momento. ¿Ah? No, tampoco existió cuando se tomó la muestra. Fue un problema del instrumento, un error. Pero bueno, se dibujó eso. Yo creo que las caras de ese día, de domingo en la noche, ¿no es cierto?, la champaña que se tuvo que guardar, hablan un poco de eso. El exitismo es un mal... Pero a Michelle Bachelet le faltan 3 puntos. Le faltan 3 puntos, esa es la realidad. 3 puntos es el vuelo, el tema es la inercia. ¿Cómo y cuánta gente va a votar? Yo creo que eso define también en gran medida el tipo de elección, porque a veces los porcentajes pueden ser engañosos. Un solo ejemplo. El 2012, el alcalde de Puente Alto obtuvo el 56% de los votos. Un gran triunfo. Votó solo el 17% de las personas. Entonces uno hace el matiz y decirle, bueno, ojo con el nivel de participación. Está bien, pero lo mismo, por eso es el porcentaje. ¿De qué van a estar de la mano los porcentajes? Pero lo más probable es que aumente el nivel de abstención. Si la gente va a esta elección... Yo creo que eso es tarea de las dos campañas. ¿Cuánta más gente tendría que votar para que Evelyn Matei tenga alguna posibilidad de triunfo, de ser competitiva, porque no es competitiva en estos momentos? Esto es como subir al Everest. Ella tiene que hacerlo por etapas. Porque obviamente nadie cree que vaya a poder subir al Everest en 5 ni 15 minutos. No hay tiempo. No, ¿cuánto tendría que ir a votar? ¿Cuánta gente? Si ella logra alinear a los partidos detrás de ella, yo creo que gran parte de su jugada de apostar por una generación sub-40 pasa por eso. Alinear rápidamente los partidos. No olvidemos, los partidos obtuvieron el 36% de los votos. Eso significa casi 11 puntos más, que es un salto de 11 puntos. ¿Ah? Al ponerlos detrás de ella, da un salto, si quiere, en votos, ¿no es cierto? Es de 1.600.000 a 2.100.000 votos. Se acerca. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los candidatos? La mayoría ha estado pololeando con la idea de la abstención. A mí me parece un poquito irresponsable. ¿Ah? Aquellos que quedaron fuera en primera vuelta, que estén llamando a no votar. Hay algunos que activamente están llamando a no votar y otros que están coqueteando con la idea y dicen, yo no voy a votar y dejo en libertad de acción, como que no fuera importante cuánta la cantidad de personas que fueron a votar. Pero ¿cuánta más gente tendría que votar para que sea competitiva Evelyn Matei? Para que fuera competitiva en la elección, bueno, lo que pasa es que, como dices tú, Michelle Bachelet quedó muy cerca de la línea de meta. Está ahí. La única posibilidad sería que aumentara, o sea, votar más de 6.700.000. ¿En qué proporción? Tendríamos que tener una participación en torno a los 7,5 millones y un poco más. Y que casi todos votaran por Matei. No, bueno, que entraran distorsionadamente. Cuando hablamos del voto voluntario, tú dices, es muy difícil. Bueno, sí, obvio que es difícil. Yo creo que la primera que tiene claro que es difícil es la propia Evelyn Matei. Ahora, ¿ella tiene que dejar de competir? Yo creo que no. Yo creo que la gente está cansada de esta sensación de carreras corridas, lo que explica un poco la abstención del domingo. O la diferencia de votación habla un poco de eso. A la gente no le gusta que la descuenten, que la den por descontada, le digan, no, si esto ya es carrera corrida, yo con la inercia no necesito hacer nada, no llamo a nadie. Yo creo que hay cambio en eso. Cuando uno escucha a Michelle Bachelet esta semana y dice, recibe a Antonio Jorba. Bueno, eso, sin necesidad. ¿Por qué se produjo este... Habla de Marco Enrique por primera vez en 4 años. ¿Por qué se produjo este desastre a la derecha? Buena pregunta, Tomás. Yo creo que ahí... ¿Es un desastre? Es un desastre. Lo primero, la representación parlamentaria. Lo que tiene que ver con la representación parlamentaria, sería fácil decir de que se enfrentó a una figura como Michelle Bachelet y que fue un huracán. Pero yo creo que es una versión un poquito autocomplaciente, porque sería negar errores propios. No es casualidad que Evelyn Matei haya sido la tercera candidata. ¿Ah? No es casualidad las diferencias que se produjeron. No es casualidad que gran parte de los parlamentarios que compitieron en la primera vuelta no todos hicieran campaña con ella. ¿Ah? Todos esos errores acumulados explican lo difícil que ha sido para Evelyn Matei tener una campaña competitiva. ¿Qué responsabilidad tiene?
Bueno, el presidente, ¿Qué responsabilidad tiene? el gobierno tiene una cuota de responsabilidad importante, sin duda. Carlos Larraín, ¿qué responsabilidad tiene? Presidente de partido. ¿Y cuál es su También. responsabilidad? Sí, pero ¿cuál es su responsabilidad más allá del cargo? El término de la conducta. Sí. Yo creo que hay una señal. Cuando Evelyn Matei toma la decisión de apostar por una generación sub 40 en esta segunda vuelta, la lectura obvia es decir, ¿sabe qué? Aquí al parecer hay una generación que se ha desgastado, que hoy día está demasiado peleada, donde las diferencias, quizá, mira lo que te voy a decir, no es que piensen tan distinto a esa generación, sino que muchos de ellos no se toleran entre sí, y apostó por una generación que piensa distinto en algunos temas, pero que están dispuestos a trabajar de manera colectiva. Patricio Melero, ¿qué responsabilidad tiene dirigiendo la UDI? Bueno, la que ha asumido él, sin duda. O sea, tiene una responsabilidad importante en el resultado parlamentario. Pero sí, pero ¿qué es lo que hizo él o dejó de hacer? Bueno, es responsable de las decisiones. Carlos Larraín, Patricio Melero, las decisiones que se tomaron también desde el gobierno, son las que nos han llevado a este resultado. Sin duda. Los tres comparten. Aquí nadie puede decir de que esté libre o que fue un espectador o una víctima. Hay cosas que yo no entiendo. Felipe Morandé es el jefe económico de la campaña de Evelyn Matei. Sí. Se fue a Estados Unidos con su señora en medio de la campaña. Carla Rubilar acaba de asumir como una de las voceras. Se va por 2 semanas a Australia. Le están pidiendo que ojalá sea 10 días, por favor. Sí, lo tenía de antes. Bueno, pero hay una campaña presidencial. Se va a Australia. ¿Qué señales son esas para el electorado? Para la gente que le están diciendo, por favor, vayan a votar, no se abstengan, no se vaya a la playa ese día. Es cierto, va a haber sol. Es que yo me voy a Australia. Uno debe entender, y obviamente uno puede hacer el punto de aquellos que aparentemente, yo no conozco las razones de cada uno específicas, pero aparentemente estarían remando con menos fuerza, que es lo que tú planteas. ¿Ah? No sé, se fue. Pero también uno ve el esfuerzo de otros. Pero de que están remando, estoy hablando del jefe económico, que están recorriendo el país, que están subiendo obligaciones. Entonces, pero que para ser justo, uno tendría que evaluar no solamente aquellos que quizá no están ampliándose como debieran. Ya habrá tiempo para analizar quiénes se jugaron realmente y quiénes asumen mayor responsabilidad también. Los que tienen responsabilidades centrales. Si alguien lo nombra de vocero nuevo, el nuevo vocero, uno de los 3 nuevos voceros, me voy. Entonces no es vocero. O va a estar hablando de Australia. O sea, a ver, ¿qué es esto? No se entiende. ¿O es una candidatura derrotada ya y se permiten este tipo de licencias? No, yo creo que son licencias que son injustificadas. Ninguna. Sobre todo si, como dices tú, lo que se está haciendo es llamar a las personas con un sentido de responsabilidad y de convicción. Yo creo que eso va de la mano, y por eso yo me quedo con aquellos que están ahí poniendo el hombro, aquellos que están recorriendo el país. Un solo ejemplo, veo a Jaime Belolio, acaba de salir parlamentario después de una extenuante campaña. Ahí está recorriendo la 7ª región, recorriendo otras regiones. Yo creo que ejemplos hay en uno y otro sentido. Los que tú me das hablan de una falta de interés, obviamente tendrán que responder cada uno. Aquí yo creo en la responsabilidad individual. Aquí no hay un fuente ovejuna. Y cuando haya que analizar con tiempo el resultado, obviamente que cada uno tendrá que ir asumiendo su responsabilidad por acción o por omisión. Gonzalo, hacemos un alto y volvemos con preguntas y respuestas rápidas. Volvemos en un instante. Vamos con preguntas y respuestas rápidas con Gonzalo Miller. A ver, lo primero. La izquierda con 14 senadores. ¿Por qué 14 senadores? 6 PPD, 6 PS, un más, un independiente que Alejandro Guillier, que está a la izquierda, con algunos que son decididamente más. Se llama ahora progresista, Ariana Muñoz, Felipe Arbó, de los nuevos, ¿no? Carlos Montes, con Quintana, con Durresti, son de la izquierda, el PP, etcétera. Incluso con DC, Jorge Pizarro, Jimena Rincón son del ala más bien chascona a la DC. ¿Cómo enfrentar la derecha todo esto? ¿Se izquierdizó la concertación? Yo creo que sin duda que hay cuando se hablaba de un giro a la izquierda, finalmente el voto voluntario lo que provoca es que los más politizados, aquellos más movilizados, terminan pesando más. ¿Pero por qué? Porque salen muchos independientes más moderados. Las derrotas emblemáticas, Soledad Alvear y otros, candidatos de C derrotados, hablan un poco de eso, de que se polariza. Aquellos que movilizan más generan mayor tensión, tienen mayor opción. ¿Fin de la política de los consensos? ¿Se acabó la política de los consensos? Yo creo que los políticos, si hay algún, sobre todo aquellos que logran ganar elecciones, tienen un talento, es detectar este tipo de cambios de reglas.
Y están apostando a eso. Carlos Montes tiene claro, yo lo escuché a él con convicción, decir, mi definición es ser más jugado, ser más polarizado, moverme hacia la izquierda y no hacia el centro, fue lo que me permitió ganarle a Soledad Alvear. Si eso se va a traducir en una conducta en el Congreso, hay que tener ojo, sí, porque una cosa es ser un senador polarizado de oposición y otra estar en el gobierno. Guido Girardi dijo, me acusaban a mí de díscolo. No, ahora somos nosotros mayoría. Los díscolos van a ser los conservadores de la nueva mayoría. ¿Está de acuerdo con ese concepto? Habla del cambio de hegemonía y obviamente del cambio de condición. O sea, Guido Girardi es alguien que tiene una aspiración presidencial propia, ¿no es cierto?, y que espera de alguna manera conducir, y hoy día siente que tiene más soldados para esa causa. De hecho, el PPD, en términos de senadores, hoy día se plantea de cara a cara con la democracia cristiana, situación que no tenía en el Senado al menos. Pero de nuevo, la responsabilidad es, si es que la nueva mayoría alcanza a ser gobierno, van a tener que generar tensión. Yo creo que Ignacio Walker sabe, piensa tú, es el único partido que va a hacer una reunión importante antes de la segunda vuelta. El Partido Comunista la postergó inteligentemente, no es el minuto de conversar, no es el minuto de generar tensión. Ningún otro partido, solo la democracia cristiana. Osvaldo Andrade, en un almuerzo el pasado martes de su bancada, el Partido Socialista en el Congreso, dijo que con los actuales diputados, con los recién elegidos, el más del 70% del programa de Michelle Bachelet se puede realizar sin problema. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que es una suma aritmética, pero no política. Yo creo que hay que ir probando reforma por reforma. La capacidad, ¿por qué? Porque hoy día, respecto de reformas generales, por ejemplo, reforma a la educación, pues están todos de acuerdo. La suscribe desde Ignacio Walker hasta Camila Vallejo. Pero cuando entremos en el detalle de esa reforma y qué significa, por ejemplo, fin a los particulares subvencionados, por ejemplo, fin al copago, por ejemplo, vamos a ver si terminan votando la misma programa de Michelle Bachelet. Y Ignacio Walker desde el principio ha dicho que hay ciertas cosas que el programa no comparte. Y él no es el único de la democracia cristiana que siente. Andrés Saldívar también lo ha manifestado. El papel de Manuel José Sandón en la derecha, el papel de Andrés Alamán en la derecha que se viene. ¿Quién va a ganar? Son totalmente distintos. Sebastián Piñera, ¿qué va a pasar con él? Son buenas preguntas, pero eso habla de que en el fondo hay un rol que jugar en el Congreso. Y cuando se habla, por eso a mí me gusta esta frase, porque se dice con liviandad, se repitió el error respecto a la democracia cristiana y respecto a la propia concertación en su minuto. Se dijo, debacle. Después de la derrota de Frey, 29%. No existe más. Lo tenemos de regreso, tenemos de regreso en el gobierno con una buena posibilidad. Pero tenían muchos parlamentarios. Hay que tener una buena candidata. Pero tenían muchos parlamentarios. Sí, pero los parlamentarios no solo pesan en número, también pesan en cuántos son capaces de movilizar, cuántos son capaces de sintonizar. ¿Quién va a pesar más, Osandón o Alamán? Si es por capacidad y oficio, no tengo ninguna duda, Andrés Alamán. En el Congreso al menos tiene una gran ventaja. Ahora, tienen un problema, están en el mismo partido, tienen la misma aspiración. Vamos a ver cómo son capaces de lidiar con esos intereses cruzados en su votación en el Senado. ¿Quién es el nuevo líder de la UDI? Es una buena pregunta. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Gracias por acompañarnos esta noche. Gonzalo Miller nos acompañó esta noche. Buenas noches, muchas gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.